¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de la información nacional e internacional. Este video hemos titulado como De marchas a marchas. Y es que a final de cuentas el fin de semana fue escenario de diversas manifestaciones que vale la pena opinar, vale la pena analizar con ustedes. ¿Qué les parece si vamos con la información y luego la opinión? A ver, primero. La marcha del Poder Judicial, el gobierno de la Ciudad de México informa que cerca de 8,000 personas asistieron a la marcha a favor de la no extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que salió del Monumento a la Revolución y llegó hasta el hemiciclo a Juárez, aunque algunos contingentes sí llegaron hasta la plancha de El Zócalo. En esta manifestación hubo diversos personajes, por supuesto, todos ellos relacionados de una u otra manera a la derecha mexicana. Estaba Marilena Morera, estaba también María Amparo Casar, estaba también el ministro Ortiz Mayagoitia, estaban diversos personajes, reitero, quienes salieron, dicen ellos, a defender la autonomía del poder, del poder judicial y de contrarrestar esta decisión que tendrá lugar por parte del Senado de la República sobre el futuro de estos fideicomisos, reiterando que sí afectan a la base trabajadora y no solamente a la élite del poder judicial. La segunda marcha que se dio fue a favor de Palestina, en contra del genocidio que lleva a cabo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Una multitudinaria columna de personas exigió un alto a la masacre en contra de los palestinos, demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador romper relaciones diplomáticas y económicas, así políticas, con la administración de Benjamín Netanyahu, quien acotaron se ha negado a extraditar a Tomás Herón, acusado de los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa. La marcha salió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, entre consignas de no es una guerra, es genocidio, en donde están, no se ven las sanciones a Israel y a romper relaciones con Israel. En esta manifestación estuvieron diversos personajes de la izquierda, como el maestro Cristian Nader. ¿Ya vieron la entrevista con Cristian Nader? Échale un ojo, de verdad, ya está ahí en el canal. Excelente. Las entrevistas que hemos tenido sobre este conflicto con Jesús López Almejo, con Nefred Hernández, con Cristian Nader, ayudan a entender realmente lo que está pasando en el Medio Oriente. Así que si no las ha visto, écheles un ojo. La última de ellas es precisamente la del maestro Nader, para que usted disfrute y entienda sobre todo todos los intereses que hay alrededor de esta disputa, siendo Israel más allá de un Estado, pues lo definía el maestro Nader, una prefectura colonialista por parte de los Estados Unidos y un laboratorio de guerra por parte del gran capital, ¿no? De los señores de la guerra, de la economía de la guerra. En este punto, los activistas, acompañados por una batucada, portaron banderas de Palestina, pancartas en los que la principal demanda fue cesar la masacre en la Franja de Gaza. También anduvieron por ahí, por supuesto, gente como Federico Bonazo, ¿no? Que es otro de los grandes personajes de la izquierda actual, y muchos otros que nos han acompañado incluso en nuestro canal, pero que también a través de su diversa trayectoria, pues siempre han manifestado una congruencia hacia la humanidad, hacia los valores y demás. Y la tercera manifestación que se registró la dejé al final, porque a mí me parece, les soy honesto, la más importante. ¿Por qué razón se la platico? Habitantes, a ver, permítame un segundito, porque ya sabe usted que de repente falla esto. Ahí, ahora sí. Habitantes de distintas comunidades de la selva lacandona marcharon nuevamente este sábado, ahora en el poblado frontera Corozal, para insistirle al gobierno federal que realice acciones efectivas contra los grupos del crimen organizado, que mantienen acorralada a la población de esta región. Nadie se quiere morir. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo criminal. Lo único que estamos haciendo es vivir en paz. Aquí estamos y seguimos insistiendo al presidente que nos escuche. Este no es un capricho de nadie, es el reclamo total de un pueblo adolorido, el reclamo preocupado que no quiere morirse como todos los demás. Fue parte del mensaje que habitantes de los tres principales poblados de la selva y de quienes viven en distintas cañadas de la Lacandona emitieron. En esta región, le comento, en esta región, al igual que en otras partes de Chiapas, integrantes de los dos principales cárteles de la droga en México se disputan las rutas del tráfico de mercancía ilegal y también de personas. En el caso, por ejemplo, de la selva lacandona, según han relatado diversos entrevistados,
estos dos grupos lograron cooptar a algunos líderes de la región, lograron incrementar a través suyo el tráfico de drogas, armas, personas, también de ganado que entra de manera ilegal desde Guatemala. E incluso explicaron que estos grupos han desarrollado mecanismos sofisticados, muy sofisticados, para introducir cargamentos de droga en pistas clandestinas, pero ello ha significado un costo muy alto a la población por los asesinatos, por las amenazas de muerte a quienes se niegan a participar o ser cómplices. Pues bien, estas fueron las tres manifestaciones, por lo menos hubo otra más de los mineros de Cananea, si no mal recuerdo. Y todas ellas confluyen hasta cierto punto en un destino final, es decir, la justicia social, la lucha por erradicar privilegios, el divorcio del mexicano y mexicana de a pie frente a una oligarquía criminal. Y me explico. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, aquí la demanda es hacia el gobierno federal, porque el gobierno del estado ha fracasado rotundamente. Pero Chiapas, al igual que Palestina, fíjese bien, al igual que esta zona de Cananea en Sonora, son territorios sacrificables, así como lo escucha, territorios sacrificables en donde el poder económico no le interesa más que generar ganancias a costa de lo que sea, utilizando, por supuesto, la violencia como forma de control, como forma de dominación, como forma de extinguir al enemigo, guardando, por supuesto, proporciones. No, lo que vemos, por ejemplo, en Israel, lo que vemos, por ejemplo, en Palestina por parte de Israel, es efectivamente un historicidio en pocas palabras. Quieren arrasar completamente con los herederos legítimos de esa tierra, acabar con su cultura, acabar con su visión de las cosas, no les importa convivir con ellos. Y lo hacen de la manera tan artera como lo estamos viendo. Pero si nos vamos a Chiapas, pasa algo similar. Los grandes empresarios, el gran capital, quiere acabar con las comunidades indígenas para arrebatarles lo que hay debajo de su subsuelo. Ajá, lo que hay en el subsuelo. No le importa si los tiene que extinguir. Si no se van, los extingue del brazo del crimen organizado, de los paramilitares e incluso también, por supuesto, del Estado criminal. Así de sencillo. Está dispuesto a todo con tal de quedarse con esas regiones que le generan grandes dividendos económicos. Y en el caso de la minería es lo mismo. Digan ustedes, el extractivismo está vinculado con la violencia que se genera en esas zonas que particularmente van en contra de activistas. Es decir, voy a acabar con los activistas, voy a matar activistas, ajá, para quedarme con el control de todo esto. Claro, guardando las dimensiones y orígenes, nos topamos con que estamos ante un mismo escenario. El gran poder criminal, que no es otra cosa más que políticos, empresarios, militares, ajá, que tratan de dominar a una población, que tratan de extinguir a una población que representa esos valores intangibles, que representa esa visión humana de los problemas, que representa la verdadera razón de ser de un Estado y que comienza a divorciarse del mismo, del Estado criminal me refiero, al darse cuenta al darse cuenta quién es el verdadero enemigo. Lo vimos con las manifestaciones a través del mundo a favor de Palestina. Lo hemos visto con manifestaciones constantes en Chiapas de comunidades que están atrapadas en esta violencia completamente planeada, planificada por el gran capital para sacrificar esa entidad. Lo vemos, por supuesto, en la minería. Y en el caso del Poder Judicial también abona en esto, y me explico. Aquí estamos viendo cómo el trabajador es sacrificable por el gran poder, por el grupo elitista que merece, que tiene control, no merece, que tiene el control de todos sus fideicomisos, los cuales han servido para robarse dinero, para eso han servido, así de sencillo. Ajá. Y que se asumen como una casta divina a la cual se les tiene que dar privilegios que otros trabajadores del Estado no le dan, pero privilegios, claro, que no salen de su bolsillo, salen del nuestro. Entonces, a partir de ahí, esa élite sacrifica a los trabajadores mandándolos de lleno, ajá, como carne de cañón, como forma de protesta. Es decir, nuevamente la mano de la clase alta, de la élite, dominando precisamente a un grupo de trabajadores para que les defiendan sus privilegios. Estamos dándonos cuenta de un escenario en donde debemos seguir cuestionando, por supuesto. Y es ahí lo que he platicado con ustedes en otras ocasiones y les he dicho que es ahí cuando uno, como periodista, siempre debe de cuestionar al poder.
No importa el partido político en el que esté. Hay que cuestionar al poder político, hay que cuestionar al poder militar, hay que cuestionar al poder económico, hay que cuestionar al poder judicial, por supuesto, porque más allá de la figura presidencial, que por lo regular siempre termina siendo al que se le cae todos encima, la realidad es que hay factores alrededor, grupos fácticos que han erosionado el Estado de Derecho en México, que lo han fragmentado completamente para su propio beneficio y que llevan a cabo la misma receta que utiliza un gobierno como el de Benjamín Netanyahu para erosionar precisamente aquella zona del mundo en beneficio de un interés netamente macabro, que es el de la guerra. Sabemos cuánto dinero están ganando los señores de la guerra, la industria de la guerra, y cómo esa industria mueve otros mecanismos financieros que permiten precisamente al mundo volver a tener, o al sistema, no al mundo, al sistema neoliberal, poder reactivarse en un momento en el cual está siendo sumamente cuestionado ante el crecimiento de China y de Rusia en otra parte del ecosistema. De una u otra forma, muchas cosas van embonadas y muchas cosas van precisamente de la mano. Estamos en una etapa muy importante definitivamente y en donde también vale la pena mencionar que júntate con quién, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una realidad. Hacía la referencia de quienes habían asistido como figuras mediáticas a este tipo de manifestaciones, porque por un lado, si nos basamos en Chiapas o Cananea, hablamos de pobladores, originarios, auténticos, mexicanos y mexicanas de a pie, trabajadores. Son marchas legítimas, marchas incuestionables. En el lado de la marcha para Palestina, personajes de izquierda, personajes honestos, personajes que les pueden rascar lo que quieran y no les van a encontrar absolutamente nada grave ni nada que reprocharles, porque son tipos y mujeres que han sido siempre izquierdistas y que siempre han puesto la causa palestina por delante, basado sobre todo en contrarrestar un dominio, un abuso y un robo literal de las propias tierras. Ajá. Porque le reitero, ve esa entrevista con Christian Nader y nos ayuda a entender por qué razón no es este grupo de israelíes, los herederos que tanto pregonan de esas tierras, este grupo, y por qué los palestinos sí. Pero en ese tenor es gente que siempre ha estado vinculada, que siempre ha puesto el pecho por esas causas, son congruentes. Y te vas del otro lado y te encuentras con una María Elena Morera que, perdón, legitimó a Genaro García Luna. Le aplaudió a Genaro García Luna, al que está preso por narco, tuvo vínculo directo con él. Lo premió, lo apapachó, le aplaudió, le dio medallas. Fue parte de este grupo de activistas creados por el gobierno de Felipe Calderón para lavarle la cara a las atrocidades que estaba cometiendo con la falsa guerra en contra del narcotráfico. Y estos activistas como María Elena Morel, Isabel Miranda de Wallace, fueron parte medular precisamente para que la sociedad respaldara en un momento dado a Calderón, para que se hablara o se pensara que había voces de la sociedad civil que estaban enteradas y que estaban entonces, pues, apoyando de una u otra manera. Y tú como ciudadano o ciudadana decías, bueno, son personas que han perdido familiares, personas víctimas también de la delincuencia y que estén ahí involucradas, pues como sea, te puede dar una cierta tranquilidad. Lo mismo pasó con Eduardo Gallo, lo mismo pasó con este Alejandro Martí, lo mismo pasó con Javier Sicilia, quienes de una u otra manera llegó un momento en el que se dieron cuenta que los estaban utilizando y se retiraron. Pero en el caso de Morera y en el caso, por ejemplo, de Miranda de Wallace e incluso de Gallo, que metió a la cárcel a alguien que era completamente inocente, fueron personajes que ayudaron a limpiar la cara de un gobierno completamente criminal. Entonces, que ahora se aparezca Marilena Morera diciendo que es defensora de los trabajadores y de la independencia y autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial, por Dios, ¿cuándo ha sido independiente el Poder Judicial? Hasta ahora se enfrentan, se han avalado todos los cambios a la Constitución que le han dado en la torre a este país, que han despojado a comunidades enteras de sus propiedades, que le han entregado a la iniciativa privada todas las ventajas, que han manipulado todo tipo de situaciones. ¿Cuándo ha sido autónoma? ¿Cuándo ha sido el Poder Judicial eficiente? ¿Cuándo ha sido el Poder Judicial realmente un poder que esté cercano a la gente? ¿Cuántos de los casos que se atienden en el Poder Judicial realmente se solucionan de una manera eficaz cuando el nivel de impunidad que hay en México, en el cual, claro, están también las fiscalías involucradas, están los policías, claro, estamos de acuerdo, pero que son parte de un entramado y no son el entramado que ayuda a solucionar estos problemas, sino que los incrementa? Entonces, perdón, forman parte de una misma mafia y ahora nos quieren venir a decir que son defensores de la autonomía. Por favor, que no nos vean la cara.
Y dos, María Amparo Casar, la misma que le pidió a Ken Salazar que se involucrara en la política interna de México. Con ese tipo de apoyos, de respaldos, pues es obvio quién está manipulando esas marchas. ¿Quiénes son los responsables de esas marchas? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación, y esto lo vamos a hablar en la noche, es el último vestigio que tiene como tal la derecha en México. Es fundamental entender esto para lo que viene en los próximos meses y lo vamos a platicar un poco más a fondo durante la intervención de la noche, porque ya Norma Piña, por cierto, aceptó ir a debatir con los legisladores el tema de los fideicomisos. Me parece muy interesante que lo haga, me parece que va a llamar mucho, pero mucho la atención y va a ayudar a que haya un debate a fondo, transparente y que se lleve a cabo un discernimiento real de este tópico. Entonces habrá que esperar, pero por lo pronto yo sí le digo, júntate con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la marcha a favor del Poder Judicial, lo único que confirmó es que es una marcha para defender privilegios de una casta dorada que protege precisamente a aquellos que han reventado este país por sus propios intereses. ¿O ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen aquí, por supuesto, ya lo saben, en su canal. Si les gustó, denle like. Compártanlo, compartan el canal, denle a la campanita, déjenos sus comentarios, por supuesto, suscríbanse si son tan amables y en la medida de sus posibilidades, échenos el super chat, si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer.